¿Qué es lo que usamos cotidianamente? La narración. ¿Qué significa usar la narración? Brunner se apoya en otro autor, que no podemos catalogar, un erudito que trabajó en muchas áreas, Kenneth Burke. Y este señor Burke planteó en un libro, Los motivos de la conducta humana, que la literatura, la narrativa, puede ser un modo de organizar las ciencias sociales en general. De ahí, Brunner retoma la unidad mínima de una narración, lo que Burke llama la péntada. Toda narración, dice Brunner, tiene 5 elementos indispensables: actores, y de una vez aclaro, por actor no necesariamente es una persona. Si yo en la clase de física voy a hablar de Newton y me refiero al binomio de Newton, un personaje en narración es el binomio, no necesariamente Newton persona, sino el binomio. O si yo voy a hablar de la tabla periódica de los elementos, mi personaje es la tabla periódica de los elementos. Entonces tomen personaje o actores en el sentido amplio. Toda narración, por breve que sea, tiene actores o personajes. 2, escenarios. Ninguna narración ocurre en un espacio vacío. Todas forzosamente se describe un escenario donde tiene lugar inevitablemente las acciones, que son el tercer elemento. Entonces tenemos los actores, el escenario, las acciones. Un cuarto elemento son los recursos, instrumentos, materiales, herramientas que se ponen en juego al desarrollo de una narración. Puede ser un auto, puede ser un pizarrón, puede ser un compás, puede ser las llaves que abren una puerta. Cualquier elemento físico, material, utensilio, son los recursos de una narración. Y el quinto y último, un desenlace. Toda narración debe de tener un desenlace, aun cuando el desenlace pudiera dar lugar a una nueva historia, es decir, como esas novelas o películas que dejan el final abierto y uno tiene que interpretar, bueno, realmente qué significa ese final. Incluso eso es un desenlace. Entonces estos 5 elementos, la péntada de Burke, que retoma a su vez Brunner, son elementos que uno debe considerar cuando con un propósito educativo uno pretende organizar contenidos educativos. Pero como toda narración, dice Burke y dice Brunner, siguiendo este autor, estos 5 elementos por sí solos no son suficientes para generar una narración que interese, que enganche a quien la lee o la escucha o la ve, si es una película. Hay un sexto elemento y es el desequilibrio, el conflicto. Una narración sin conflicto no nos interesa. Si ustedes fueran al Cinépolis o Cinemex, que sé que vinieron de Sonora, Querétaro, etcétera, la cadena que tengan en su ciudad natal, pagan sus 40 pesos o lo que cueste, porque es variable también, por entrar al cine. Ya hicieron todo el operativo, donde alguien compra los boletos, otro aparta los lugares, otro va para las palomitas, etcétera. Se sientan, se apagan las luces, empieza la proyección y es el video casero de una familia, de su bebé y su primera popó o su primera pipí. ¿Qué hace uno? Pues se para y pide la devolución del dinero. Si uno va a pagar por ir a ver el video casero de alguien que ni siquiera conozco. ¿Qué es lo que me hace sentir satisfecho cuando yo salga del cine y decir, valió la pena la fila y pagar, etcétera, etcétera? Que la historia de la película me atrape. Que yo vicariamente sienta lo que sienten los personajes. Ya sea que rían en los momentos apropiados, o me entristezca, o llore de plano, como a veces sucede en algunas películas, en ciertas escenas. Es decir, que la historia me meta a mí dentro de su dinámica. Y aquí, como pie de página, muy breve, del impacto que puede tener una situación de ficción, cuenta Ismael Rodríguez, el director de Nosotros los Pobres, que cuando Pedro Infante hace esta escena, espero que casi la mayoría vio, cuando el torito se muere quemado y él lo sostiene en los brazos y ríe y llora al mismo tiempo porque el torito se murió. Todo el mundo ha visto esa escena.
Es una escena, incluso vista en la televisión, impacta. O sea, hay gente que dice, yo no quiero ver eso es un dramón, no me interesa, ahorita quiero estar de buenas. Pero lo que cuenta el director es que todos los técnicos que estaban viendo a Pedro Infante les tomó 10 minutos recomponerse, porque les impactó tanto la actuación de Pedro Infante que empezaron a lagrimear los técnicos, los camarógrafos, el fotógrafo, el de los cables, y el propio Pedro Infante le tomó tiempo recuperarse, porque se posesionó tanto en la actuación que era como si realmente hubiera perdido un hijo en un incendio. Esto es el poder que tiene la narrativa, que nos hace vivir mundos virtuales, y no importa si son reales o no, en ese momento la ficción es real, la creo y la vivo. Si alguien cree en los fantasmas y un día se queda una noche sin luz en una casa sola, cualquier ruido extraño les aseguro que lo voy a interpretar como el chamuco, el demonio, que ahí está. El poder de sugestión es grande. Claro, uno puede decir, no hombre, cree en el demonio, en el más allá, eso es ignorancia. No, es el poder que tiene la narrativa de envolvernos.